todo lo que brilla es metal. Y bien, entonces mi Chuy, bueno, Chuy y la audiencia y Pepe Legaspi aquí, va a ser el formato del programa. Creo que hemos agilizado algunas cosas todavía nos trabamos. Sí, bastante. Sí, pues estamos lentos, ¿no? Pero sí, pues sí. Ya iremos afinando detalles. Estas son las secciones que estamos manejando. Así cerramos el programa, así lo veníamos haciendo. Con algo que no sea necesariamente metal. Esto que estamos escuchando, pues no podíamos dejar pasar desapercibido la muerte del señor Ozzy Osbourne. Señor Pepe Legaspi. Es muy interesante, Lalo y Chuy, todo lo que viene de Ozzy Osbourne, pero si nos vamos un poquito atrás de este fenómeno principal de heavy metal, siempre se ha jugado muy importantemente en la sociedad las cuestiones religiosas o los conceptos religiosos. Si nos vamos a unos años atrás, en el 66, los Beatles son catalogados, o dice John Lennon, que son más famosos que Cristo. También está la otra vertiente, un poquito más light, donde Eric Clapton es nombrado el dios, o el dios de la guitarra. Y también está Bob Dylan, con otra parte religiosa, un personaje religioso, eres Judas Iscariote, y todo eso es importante mencionarlo. Y ya viene la cuestión oscura con Ozzy. Es interesante la historia y cómo le ponen el príncipe. La misma gente le pone ese mote por la cuestión oscura y transgresora de la música de Black Sabbath. Duró 9 años con esta agrupación en particular, y no por la falta de talento, sino por cuestiones de drogas y faltas a los estudios de grabaciones y algunas fallas en conciertos en vivo lo hacen salirse de ahí o lo sacan. Pero también esa fuerza que rompe esquemas y decir que era fanático de las drogas duras, que amanecía drogado, pinchado, con polvo blanco en la nariz, te va hablando ya de una cuestión de romper cuestiones moralistas en cuestiones de droga para la época, y más donde viene en el Reino Unido, ¿no? Que son más cuestiones moralistas, que tienen ciertos sistemas éticos a romper, y eso creo que lo hace fascinante. Y también el nombre donde lo adquiere, ¿no? Black Sabbath viene de una película de terror italiana y la traducción al inglés. Entonces empiezan a jugar esa vertiente, y a través de los años esta figura de culto que ha ido creciendo fue importante, ¿no? Abrirse también a los medios de comunicación, también abrir la cuestión familiar, sus problemas, sus adicciones, sus problemas conyugales. Eso lo hace atractivo, lo hace digerible y lo hace aterrizar a que muchos millones de gentes crean en él como figura de rompimiento, que tenía valores o antivalores dependiendo cada enfoque que se pueda tener. Lo puedan adquiriendo, y con eso a través del tiempo genera la cuestión de las enfermedades. El Parkinson lo supo manejar bien. Estos últimos 6 años estuvo tirado en la cama. Tuvo una variante muy interesante en cuestión de saber esconder ciertas cosas, pero también las hacía públicas. Y creo que esta es la cuestión mágica que tiene Ozzy, que lo supo llevar. Y también estas cuestiones de unos días después que presentó su concierto de despedida con Black Sabbath, con todo el engranaje que hubo, fue muy interesante, y todo lo que generó de ganancias también fueron muy brutales para el concierto, y las figuras que fueron, ¿no? Ya para el 22 de junio se dice que fallece, ¿sí?, en un hospital. Uno dice que en el transcurso asistido de un paro cardíaco fulminante, y eso termina con su vida y nace la leyenda. Y también quisiera recordar cómo son el destino y las casualidades. Que quisiera recordar al buen que escribía mucho de rock en el siglo, el Diablo Sepúlveda, cuando escribió una nota a Ozzy, que por muchos años más iba a escribir de él, y ese día fallece. No me digas. El buen Eduardo Sepúlveda. Las
coincidencias que tiene en la vida, pero esta es una pequeña historia o semblanza de Ozzy, de la trascendencia que tuvo y va a tener después de su fallecimiento, y él dio a entender que los excesos fue lo que lo acabó, y también la parte oscura, él también menciona que lo acabó, lo oscureció y pidió perdón a la divinidad en este caso, ¿no? Pero ya son cuestiones más allá, y es lo que creo que lo hace interesante este personaje, de analizar y cómo partes del rock en su secuencia social fueron importantes, porque si hubiera sido lanzado automáticamente como El Príncipe de la Oscuridad, no hubiera aguantado, tuve que ir una secuencia, ¿no? Con los Beatles, los Rolling Stones, le dio esa parte importante para romper más toda esa escena, y recordar también que el Reino Unido, que la reina Isabel estuvo persiguiendo a los grupos de rock. ¿A poco? Sí, porque ya era un peligro para la época y los acabó automáticamente en cuestión de peligro social, y nomás dejó la cuestión cultural. Y esto fue a la par con la persecución política y social de los grupos aquí en México, de la misma vertiente musical. Bueno, aquí es otra vertiente musical, pues es más light, ¿no? Ajá. Pero los orígenes culturales, más bien vienen de Estados Unidos, de los festivales que hubo, y fue una copia, porque ya eran cuestiones de crítica, y cuando se encrudece aquí el rock nacional es cuando empiezan ya los temas en español, de autoría propia, ¿no? Ajá. Porque antes Sí, eran covers. eran covers, o adaptaciones. Batis fue el Ajá. primero en tocar rock, en español original, luego el Los Tri. Teen Tops. Los Teen Tops son más de covers de los 50s, todos esos, ¿no? Pero la primera canción escrita, que es la de Yo no soy un rebelde sin causa, Ujú. ¿es de los Teen Tops? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, pero la mayoría de todo ese Sí, lazo fueron son covers. covers, Ajá. de finales de los 50 y principios de los 60, pero este caso particular sí te llama mucho la atención, porque Ozzy sí marca un antes y un después. Le dio un sello propio al género. Para muchos puristas es realmente el inventor de este género en particular, y si nos vamos un poquito más atrás, pues ya empiezan a contar ciertas vertientes, ¿no? Pero es quitarle el peso histórico ahorita que estamos hablando de Ozzy Osbourne en particular, y también esa parte de evolución misma de los conciertos, porque no sabes qué iba a pasar. Eso también era un show aparte, y creo que lo hace distintivo, único y repetible, y el legado que deja creo que va a seguir para Sí, más tiempo. hombre, así, pues digamos que más o menos para la eternidad. Sí, O al sí. menos hasta que exista el rock, ¿no? Pues, Por lo menos hasta que el rock deje de ser rock. ¿No? Y lo que se deje de consumir, porque realmente esto genera contrapuntos, ¿sí? Y choques de interés. Simplemente se le preguntó a Gene Simmons de Kiss por qué no fueron. Nosotros que nos paguen, y aparte nosotros es dinero, nosotros no regalamos nuestro show. Nuestro show, ajá. Aquí es Cash. plata, Ajá. no hubo, no fuimos. Órale. Pues muy interesante. Eres una enciclopedia, mi querido Pepe. Eres una enciclopedia. Alguna vez participamos en las asambleas del rock, que retomaremos en algún momento. Pepe Legaspi y algunas otras personalidades. Pues esto fue la sección que eventualmente tomará Pepe Legaspi. No todo lo que brilla es metal. Y precisamente el nombre es porque las cosas chidas no nomás son metal. Así Nosotros es. como metaleros vemos únicamente lo chido y lo brilloso como metal, pero hay cosas que no necesariamente son metal y que son muy buenas. Llegamos así al final de este programa, Michu. Pues se nos fue rápido, ¿no? Sí, es que hace falta. Cada minuto se vive intenso aquí frente a los micrófonos. Muy agradecidos con Marco Polo, que ya se retira. Hoy fue debut y despedida de la segunda temporada. ¿Quiere llorar? Quiere De la llorar. Que llore. que de la segunda temporada. No sabemos, bueno, ojalá que la siguiente persona, que se llama Hugo,